Primero que nada agradecer al Bar San Martín, que de alguna manera siempre se ha comprometido con nosotros. Estamos haciendo una consumición, por supuesto. Agradecemos a este bar histórico que nos da la posibilidad de hacer este ciclo de charlas, que son charlas específicas tratando de explicar de la penetración brutal que el imperialismo norteamericano realiza en toda América Latina. Y estamos analizando el fenómeno de intervención directamente ligado al escudo de las Américas, como está interviniendo en Cuba, en Venezuela, en mismo Colombia, Perú y Bolivia. Y nuestra campaña está destinada a explicar que ese ataque, que esa política del escudo de las Américas es un escudo de las Américas contra la clase obrera, contra la población en general, y por lo tanto lo queremos presentar también a Pablo Busch, nuestro compañero de la Dirección Nacional del Partido Obrero, que va a hablar. Política obrera. Política obrera. ¿Qué dije por Partido Obrero? Sí. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. No. Lo digo. No, ya está. Bueno, está bien. Después lo editamos. Después lo editamos. Hoy dije Pablo Busch, después dije por el Partido 50 años de Partido Obrero. Sí, pesa. Este es el Partido Obrero. Eso no lo podemos sacar del subconsciente. Pedir que bajen la música. Es mucho pedir que bajen la música. Bueno, miren. Cuando uno prepara la charla de este tipo, una charla de este tipo sobre problemas tan complejos como los protectorados establecidos por Trump y demás, yo les recomiendo que no la preparen con mucha antelación. Porque, ¿qué pasa? Hoy no podemos hablar de lo que yo había preparado hace 4 o 5 días y no hablar de lo que aconteció el día de ayer y de anteayer con el acuerdo entre Donald Trump y el gobierno iraní. Yo voy a ser muy prudente con la caracterización, pero quiero decirles que la interpretación general, no la de política obrera, pero la interpretación de los medios, la interpretación del gobierno de Israel, la interpretación del Partido Republicano de los Estados Unidos, es que Trump tuvo que retroceder en chancletas y que su retroceso en chancletas es imposible de medir el impacto que va a tener en el futuro en la arena internacional. Se habla incluso de un derrumbe del dólar, potencial derrumbe del dólar, de un derrumbe de la burbuja de las inteligencias artificiales. Es decir, el acuerdo no se ha dado a conocer, pero la parte que se conoce es una derrota completa del intento de Donald Trump y de Netanyahu de convertir a Irán en un protectorado norteamericano. No encontraron en Irán un Delcy Rodríguez o una Delcy Rodríguez como sí encontraron en Venezuela. Y los ayatolas que asesinaron habían dejado organizado un relevo que, por lo que dicen los propios analistas internacionales, es más extremista, más nacionalista que los que fueron asesinados. El gobierno de Trump cometió un error fundamental en este bombardeo de Irán. Bueno, es fácil decirlo, ¿no?, con el resultado. Es como decir que Argelia marcó mal a Messi. Bueno, desde acá es fácil de decir. Pero el gobierno de Trump tenía la idea de que en Irán iba a operar de la misma manera que operó en Venezuela. Es decir, que en un golpe de efecto de 24 horas iba a quebrar toda la resistencia. Habla con que este es de todo el ambiente.
Hola, Orador. Qué lujo. Vuelvo a empezar. Gracias. Trump creyó que iba a encontrar en el régimen de los ayatolás una beta para desarrollar un protectorado y alguien que traicione rápidamente y bajo esa traición en 48 horas liquidar el régimen de Irán. Fíjense hasta qué punto el nacionalismo, la corriente nacionalista burguesa que ha gobernado a América Latina en los últimos 20 años se encuentra agotada. Es decir, no ha habido en Venezuela ni un destello de resistencia contra el ataque de Trump. Los muertos que hubo en Venezuela es la guardia cubana que protegía a Maduro y que no claudicó y enfrentó el ataque. Venezolano no hay un solo muerto en el ataque. Entonces, yo les recomiendo que cuando hagan una charla esperen hasta el final, porque las novedades van cambiando y la arena internacional está en una situación, digamos, que se va modificando. ¿Qué es lo que ha aparecido como novedad en las últimas semanas respecto de este ascenso fascista que vivimos en Latinoamérica y que tiene, ¿no?, en Milei, en los Bolsonaro, en Brasil, hoy el hijo, antes el padre, en Castro, en Chile, en Paz Pereira, en Bolivia? Es decir, va ocupando todas las fichas. Bueno, la gran aparición es Aspriela, que es el candidato, es un candidato más marginal incluso que Milei. Es un tipo que viene de los márgenes de la sociedad, pero que se ha comido a toda la centro-derecha colombiana, al uribismo y demás, y que alrededor de una candidatura con golpes de efecto y con un evidente apoyo mediático y del imperialismo, ha quedado próximo a ganar. La otra gran novedad es que el balotaje, que se estaba contando los votos en Perú, entre Keiko Fujimori y el otro que se llama como Sandro, Roberto Sánchez, lo ganó Roberto Sánchez. Pero aparecieron las urnas de la República Argentina y las urnas de la votación de los peruanos en Estados Unidos sin actas, es decir, sin control de los fiscales y demás, y como la elección estaba empatada y como es característico en el Perú, es muy característico que Keiko Fujimori le faltan siempre 10.000 votos para llegar al poder. Bueno, con los votos que aparecieron en Estados Unidos y los votos que aparecieron en Argentina, se ha, digamos, inclinado la balanza en favor del triunfo de Keiko Fujimori. Sin los votos de Argentina y sin los votos de Estados Unidos, el ganador era Roberto Sánchez. Con lo cual, esto es muy importante, porque hoy hablábamos con los dos compañeros de que Trump tiene perdida la elección de medio término. Bueno, la tiene perdida si se vota. Si se vota con normalidad, si los que están ahí anotados para votar van a votar, si el que cuenta los votos los cuenta bien. Es decir, en una elección normal cualquiera diría que Trump está acabado. Pero la pregunta es si Trump, si Bolsonaro, si Milei y Aspriela están dispuestos o no a aceptar el resultado de las urnas. De Aspriela, que es, digamos, como es tan marginal, dice algunas cosas que los otros no dicen. Bueno, Trump dice cualquier cosa, no tiene problema.
pero de Aspriera dijo hace pocos días que él tiene toda la voluntad de defender en las calles y recurrir a la justicia del imperialismo. Incluso él presentó denuncias de fraude, no en la justicia colombiana, sino en la justicia norteamericana. Es decir, que ya se está planteando una intervención. Todo esto se da alrededor de lo que Trump impulsó y que Milei firmó, que es lo que se llama el escudo de las Américas. El escudo de las Américas es un reagrupamiento internacional bajo la bandera de Estados Unidos que le permite a Estados Unidos intervenir en territorio extranjero con la excusa de la lucha contra el narcotráfico. Ahí llegó Luciana. Ustedes pueden leer el artículo que escribió ayer ella, en donde el ejército norteamericano, junto con las tropas de Delcy Rodríguez, bombardearon a la población venezolana con la excusa de que hay que bombardear, hay que perseguir al tren de, ¿cómo es? El tren de Aragua. Ahí está. Es decir, que tenemos a los restos del nacionalismo burgués, del chavismo, del madurismo y demás, bombardeando a la población junto con el ejército norteamericano, con la excusa del narcotráfico, la misma excusa con la que Trump bombardeaba los barcos, las barcazas y demás sin juicio, sin derecho a defensa, sin nada. Estos son narcotraficantes, lo bombardeamos y se acabó. Este ascenso de los protectorados, si se quiere, ascenso del fascismo en Latinoamérica, que es, digamos, el eje. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué los protectorados? ¿Por qué esto? Alguno tiene que pensar a dónde va el imperialismo. El problema es el siguiente. El gobierno norteamericano tiene que dar la pelea, inclusive contra la rueda de la historia, para enfrentar su declinación. Y entonces una teoría del Partido Demócrata decía que la declinación de Estados Unidos había que ir negociándola con, a través de la ONU, a través de la OTAN, a través de la OIT, bueno, a través de los organismos internacionales, de crédito y demás, y desde ese lugar dominar el mundo. El ascenso de China, particularmente comercial, no militar, comercial, fue ocupando territorio, como resultado de la colonización capitalista que hizo Estados Unidos en China. No es que los chinos desarrollaron capitales, el Partido Comunista Chino dijo, vamos a desarrollar capitales. No, los que metieron los capitales fueron los yanquis. China en un momento era una concentración capitalista, la concentración capitalista más grande del mundo, y el 90% de las capitales norteamericanas. No hay ninguna empresa yanqui que no haya montado su taller de fabricación en China. Y entonces, esta teoría de que se podía, digamos, frenar la declinación de Estados Unidos como dominante del mundo, entró en crisis. ¿Por qué? Porque en Irak se tuvieron que ir, porque terminaron, digamos, no funcionó, y apenas se fueron, ¿qué pasó? Les tuvieron que devolver el poder a los que estaban antes que ellos invadieran, porque en Afganistán tuvieron un montón de bajas y tuvieron que irse también. Y es decir, bueno, si uno hay un poder que es derrotado en un lugar, es derrotado en otro, es derrotado en otro, mucho poder, mucho miedo lo genera. Y entonces Trump expresa, ya en su primer gobierno, pero ahora ya, viste, como un tipo que ya tiene más de 80 años y le chupa un huevo lo que van a decir de él, digamos, dice, bueno, ya está, me despojo de todos mis temores, y entonces dice, bueno, acá tenemos que ir por Groenlandia, Canadá la tenemos que convertir en nuestro estado 51, tenemos que avanzar porque necesitamos ir al choque para frenar la declinación. Por eso la consigna
del gobierno de Trump es Make America Great Again, es decir, hagamos a grande a Estados Unidos de nuevo, es decir, ya incluye la declinación en el nombre, la reconoce, no es que lo decimos los tronquistas de política obrera que están en declinación, los imperialistas, no, lo dicen ellos, Make America Great Again. Y entonces ha declarado la guerra comercial como un primer paso. ¿Se acuerdan que dijo 100% de aranceles a China, 100% de aranceles a cualquiera, a Brasil, al café, a esto? Y ha desatado una gran crisis económica al interior de Estados Unidos. Porque ¿qué pasa? China le vende más ahora a Estados Unidos que antes de los aranceles. Pero no le vende a precio normal. Le cobra los aranceles a los que compran. Y entonces hay un proceso inflacionario en Estados Unidos y Trump, por eso, avanza y retrocede. Vieron que dijo aranceles del 100% para todos, al otro día dijo no, 30 días y volvemos a discutir, En ese sentido, esta declaración de guerra contra Irán, la invasión de Venezuela y demás, es parte de esa línea de decir, bueno, antes tolerábamos a Cuba, antes tolerábamos a Venezuela, antes tolerábamos esto, ahora no podemos tolerar más. Necesitamos en América Latina un patio trasero bajo nuestro dominio. Por eso dicen que le dicen a la doctrina esta, la doctrina Monroe, es decir, la doctrina Monroe, pero de Donald Trump, digamos. ¿Lo escucharon? Bueno, entonces, el punto es que Estados Unidos necesita establecer protectorados en toda América Latina. ¿Por qué? Porque ahora van a ver cuál es el punto. Esto que pasó en Irán es muy aleccionador, porque un país con mucho menos poder de fuego, con mucho menos capacidad de confrontación, y un ejército, digamos, fuerte, pero no políticamente fuerte, pero con muchísimos límites frente al ejército de Israel y del ejército norteamericano. ¿Por qué ganó la guerra? Porque le hizo un piquete en una de las partes de circulación más importantes de todo el capital en la Tierra, que es el Estrecho de Hormuz. Hay pocos lugares en el mundo donde circula tanta mercancía como el Estrecho de Hormuz. Uno de ellos está acá en América Latina, es el Canal de Panamá. Entonces, el punto es que después de esta experiencia del Estrecho de Hormuz, la gran preocupación del imperialismo y de las empresas son las cadenas de producción. Es decir, supongamos que yo fabrico, con Ricardo acá, fabricamos autos y traemos los chasis de China, traemos las ruedas vienen de otro lado. En el momento que se declara la guerra, si nuestra cadena de producción quedó del lado opuesto, no podemos seguir produciendo. Esto le pasó a China con el Estrecho de Hormuz, pero también a Estados Unidos. Es decir, quedaron cortadas las cadenas de producción. Si ustedes escuchan el discurso de Milei cuando abrió la apertura de sesiones ordinarias de este año en el Congreso, él lo dice con claridad, dice, nosotros venimos a ser parte de la cadena de producción de Estados Unidos, de Occidente, dice, bueno, de Occidente, y ese es nuestro postulado. Es decir, nosotros somos los más a fondo pro-yanquis del mundo. Entonces, esta orientación de los protectorados es una orientación internacional. Y ahora viene algo que es relevante para todos nosotros, que es que Bolivia ganó Paz Pereira ganó hace 6 meses, ganó la elección, ganó sobre la base del retroceso, digamos, de los nacionalistas, de la izquierda, centro-izquierda de Bolivia, y gana y intenta aplicar la política que aplicó Milei acá, que aplica Kast en Chile y que vienen aplicando todos, que es decir, bueno, un ajuste, una reducción de los subsidios, una suba del precio de la nafta, una cantidad de cosas
Y el pueblo boliviano dijo, no, esto no estamos dispuestos a tolerarlo. Y han salido a las calles. Yo le quiero dejar en claro algo. Escuché a un dirigente de izquierda de acá de la Argentina decir que le saquen sangre a la COB y se la transfundan a la CGT, a ver si los de acá quieren pelear. Bueno, la COB son peores que los de la CGT, porque la COB son los que han armado Central Obrera Boliviana. la Central Obrera Boliviana, la CGT de allá. Son los que han armado la traición a Evo Morales. Si son los que han conspirado con la derecha para sacarse de encima a Evo. Y ahora, como respuesta a esta movilización, esta rebelión y demás, la COB sale a la calle, inclusive nosotros los hemos entrevistado en el programa y salen y tienen un discurso revolucionario y demás, pero bueno, han salido a la calle porque salió a la calle la gente, no porque ellos tengan como orientación salir a la calle. Y están trabajando permanentemente para ver cómo levantan. De hecho, tienen no sé cuánta gente presa de la COB, dirigentes de la COB, de luchadores y afiliados, y ya han armado una mesa de negociación con Paz Pereira. Es decir, tenés gente presa, me siento a negociar y digo, bueno, antes de negociar liberá los míos. No. Dice, vamos a sentar a negociar y uno de los puntos va a ser la posible sobre qué figura jurídica vamos a liberar a los presos por los piquetes, bla, 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 y se desvía la discusión para ese lado. ¿A dónde va esta caracterización? Porque uno trata de pintar el mundo para entender nuestra aldea, ¿verdad? Es decir, no estamos discutiendo acá qué salida le damos a Bolivia. La discusión nuestra es sobre Argentina, siempre, pero hay que entender lo que pasa porque Argentina está inscripta como nunca antes en el escenario de la guerra mundial. Milei nos ha colocado de lleno. Primera línea. De Netanyahu, Trump, Bolsonaro. Firmaron un acuerdo para suministrar bombas de grueso calibre que les van a fabricar en Córdoba, en el material Córdoba. Claro, bueno. Porque Estados Unidos no da abasto. No llega a reabastecer. Bueno, ese fue uno de los puntos. Eso fue uno de los puntos, porque estaban haciendo a la de Zelensky y tenían que enfrentar a Irán. Y en un momento la industria militar no daba abasto. Entonces, ¿cuál es el punto acá? ¿A dónde vamos con esto de los protectorados? Vamos a lo siguiente. En la Argentina, el gobierno de Milei le ha declarado desde el principio de año la guerra a la clase obrera. Es decir, no quieren que exista más los derechos laborales. Lo dijo el propio presidente Milei, el derecho laboral tiene que ser abolido. Y han establecido una reforma laboral que prohíbe la huelga, prohíbe las asambleas, prohíbe los piquetes, prohíbe todos los métodos de lucha de la clase obrera están prohibidos. Por lo tanto, ya de entrada, del principio de año, el gobierno le ha declarado la guerra. La declaración de la guerra y la liquidación de los derechos laborales, así como el derecho de protesta en general, también es parte de esta política internacional. Así como Trump, ¿no?, impone la persecución a los inmigrantes, la persecución. Hace un tiempo hubo una huelga muy importante en Estados Unidos en Boeing. ¿Vieron la fábrica de los aviones? Y claro, Boeing hace, no sé, 8.000 aviones y hace 200 aviones de guerra también, fabrican, suponete, ¿no?, en proporción. Y el gobierno de Trump dijo, no, esto es un ataque a nuestra orientación de guerra, esto es un sabotaje, no es una huelga. Es decir, el que está en guerra no puede tolerar huelgas. ¿Se entiende? Es decir, Zelensky lo primero que hizo fue prohibir los sindicatos, prohibir las elecciones, se prorrogó en los mandatos, es decir, los derechos civiles, los derechos, el Estado de Derecho, del que tanto nos hablaron en la escuela y en todos lados, no tiene lugar cuando un país va a la guerra. Si un gobierno que está en guerra dice, ¿qué huelga? No tolero ninguna huelga, reprimo y se acabó.
Esta orientación de Milei se ha reforzado esta última semana porque, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, yo, como cuando uno va al mar, ¿viste? Dice, bueno, meto el piecito a ver cómo está frío, está caliente, ¿no? Y vio que no pasaba nada, hizo la reforma laboral, no pasó nada, reglamentó, no pasó nada, y dice, bueno, ahora aprovecho y en vez de reglamentar la ley tal cual estaba, incorporó un punto que tiene que renovar todos los convenios de la República Argentina, los convenios colectivos de trabajo. Y tiene que renovar de acá a fin de año 446 convenios. No sé si alguno participó o conoce cómo es la discusión convencional. Es casi como reformar una constitución. Es decir, uno presenta un anteproyecto, los juristas dicen si está bien, si está mal. Tarda 6 meses un convenio, más o menos. Entre una cosa y la otra, un cabildeo y otro. Él quiere reformar 446 convenios colectivos en 6 meses. Es decir, va a ser pase señor, firme, pase señor, firme, pase señor, firme. No va a haber ninguna discusión, no va a haber ninguna renovación de nada. Acá viene el banco de obra, viene las cláusulas de productividad en reemplazo de las paritarias, y viene lo que pida la patronal. Si la patronal quiere trabajo rotativo, vamos con el rotativo. Quiere cláusula de productividad, pero lo que pidan las patronales. Es decir, la abolición del derecho colectivo, del convenio, apunta a que la patronal después pueda ir a acuerdos por empresa o acuerdos individuales. Acabó el convenio no es más el piso. Yo cuando nosotros en alimentación le cuestionábamos el convenio por una porquería al sindicato, eso no es convenio, eso es lo que el DAER firmó como convenios basura, ¿se acuerdan? En el 94, bueno, pero un convenio basura te decía, bueno, pero esto es el piso, de esto no, más abajo no se puede ir, estos son tus derechos. Bueno, acá deja de ser el piso y vienen los convenios por empresa, los convenios individuales y demás. Y entonces, ante semejante ataque a la clase obrera, uno dice, bueno, ¿qué dice la oposición? Y acá está el punto de toda la charla, a donde apunta la charla. Ustedes, si entienden esto, salimos contentos. El peronismo es el partido que nació, digamos, arraigado en la clase obrera argentina, ¿no? Así es, bueno, cuando se fundó Política Obrera, ¿qué les decía? Bueno, acá los obreros son peronistas, ni te gastés en querer convencerlos y demás. El partido de la clase obrera argentina es el partido peronista. Y acá están liquidando a la clase obrera argentina y el partido peronista no dice ni mu, porque firma los convenios como CGT y porque sus dirigentes, Massa, Cristina y demás, coinciden en esta orientación de que hay que ir por los convenios, de que hay que modernizar el trabajo y las empresas necesitan subir la competitividad, porque si no China nos come, y entonces hay que ir a condiciones de trabajo chinas, hay que ir a salarios chinos, y ¿qué va a hacer? No podemos decir nada. Pero hay otro punto. Supónganse que en la especulación electoral, no sé, Gioja, o no sé, por decir, Kicillof, dice, che, si yo salgo a decir algo contra los convenios, me anoto un porotazo. Si salgo a defender a la clase obrera, me anoto un porotazo. Y acá es donde la cuestión es más pérfida, porque todos los que pretenden postularse como presidenciables el año que viene están en la línea del protectorado. Es decir, no pueden decir nada, porque si no, Trump dice, no, cuando nosotros dijimos de liquidar los convenios, salió a hablar, Kicillof. Entonces, chito la boca. Quiero contarles algo que es muy importante. ¿Quién es el ministro del Interior de este país? Santilli, que es del PRO, digamos, como parte del acuerdo. Santilli, en realidad, está pintado.
El que está haciendo el laburo del ministro del Interior de la República Argentina es el embajador norteamericano, un tal Peter Lamelas, que no es el que jugaba en River, sino que es uno que vino ahora. Y entonces, por ejemplo, pactó con los gobernadores peronistas que a cambio de que ellos apoyaran la reforma laboral, ellos iban a impulsar la ley de glaciares. Es decir, que puedan explotar la montaña desde donde diga la empresa que le conviene hasta donde termine lo que dice la empresa. Ese es donde se puede hacer la explotación. Y los gobernadores peronistas están negociando con la Mela. Cuando este trabajo lo hizo Braden en el año 45, el peronismo fue la corriente que enfrentó el trabajo de Braden. Hoy el peronismo es la corriente que dice, che, si le va mal a Milei, venimos nosotros. Y como, digamos, la posibilidad es muy grande, porque está muy desgastado, por Adorni, por Libra, porque la gente no da más, ¿no? Es decir, la gente está en una situación insostenible. Bueno, dicen, che, cállense, no digan nada, vamos a acordar con estos tipos y seamos los candidatos posibles de los Lamela, los Trump y demás. Es decir, que el protectorado no es Milei, Netanyahu y Trump. El protectorado opera sobre todo el establishment político de la Argentina. Y en ese punto, el núcleo de la charla apuntaba, que ustedes entiendan, que la salida no va a venir de la alternancia, sino, bueno, en los sindicatos, ustedes saben que nosotros estamos siguiendo muy de cerca el conflicto de Granja Tres Arroyos. Granja Tres Arroyos tiene campos, granjas, tiene producción de granos, tiene frigoríficos, es un monstruo, es una empresa gigantesca. Y en las granjas, UATRE, el sindicato de los rurales, va a las granjas y le dice a los trabajadores, dice, miren, se ha aprobado una reforma laboral, guarda con lo que hacen. No vaya a ser que si hacen paro, los metan a todos presos. Entonces yo dije, mirá, UATRE, qué flores de hijo de puta. Ayer hablé con un delegado de camioneros. Me dijo, acá vinieron a decir exactamente lo mismo. Lleguen puntuales, no falten, porque acá el sindicato no va a hacer nada. Y en Mata es el primer sindicato de la República Argentina que firma el Banco de Horas. No sé si conocen, lo explico en un minuto. El Banco de Horas significa que tu jornada no es de 8 horas. La empresa necesita que vos trabajes 12, trabajas 12, y en vez de pagarte las 12, te paga 8 y 4 van al banco. Y cuando la empresa tiene una baja producción o tiene una crisis, vacaciones, lo que sea, dice, che, te devuelvo las 4 horas. Es decir que la jornada, la vida del trabajador, se adapta a la necesidad del capital. Ya no es más la jornada de 8 horas. Cualquiera me diría, che, pero la jornada de 8 horas la liquidaron hace tiempo acá, porque todo el mundo trabaja 2 trabajos, 3 trabajos, lo que sea. Si no, pregúntenle a los docentes. Por supuesto. Pero ahora han introducido adentro de las fábricas una legalización de ese tema. Que ya existía, pero que ahora, antes uno decía, no, pero esto es ilegal, qué sé yo, aparecía un combativo en algún lado y decía, che, esto es ilegal, y lo frenaba. No, acá esto pasó a ser legal y las empresas operan a través de los sindicatos para que se aplique lo del Banco de Horas, y va a ser muy, muy importante. Ahora viene una ola de que no va a haber más actualizaciones paritarias. Vieron que es 1,2, 0,8, va bajando hacia 0. No, 1,8, 1,2, 0,6, pero la inflación dio 3, no importa. Si no nos firmamos esto, no nos dan nada. Y entonces viene esto de, no, bueno, no te damos más paritaria, pero si aumenta un 5% la productividad, te damos 2% de paritaria. Es decir, atar el salario a la productividad. Esto fue prohibido en la Argentina durante el gobierno de Perón, el trabajo a destajo. Es decir, haces zapatilla, te pago, no haces zapatilla, no te pago. ¿Por qué está prohibido? Porque bueno, el patrón se garantiza la producción aún
no provea lo que tiene que proveer. Y el laburante labura a muerte, como labura un Uber. Un Uber labura de tajo, hace un viaje, cobra, no hace un viaje, no cobra, chao. ¿Qué descanso, qué café, qué comedor, qué categoría? Nada. A laburar a destajo. Laburar, bueno, en el sur, en la pesca, una de las industrias que más producción tiene en la Argentina, se labura 100% a destajo. Y se matan laburando, laburan jornada de 24 horas. Bueno, un punto que no quiero terminar la charla sin tocar es que en medio de este ascenso fascista, de esta guerra mundial, los registros de las encuestas indican o indicarían potencialmente un ascenso de una de las candidatas de la izquierda, que es Miriam Bregman. Es decir, que está entre las 3 primeras mejor vista o de mejor imagen positiva y que tiene una intención de voto creciente. Y según los cálculos de las encuestadoras, si se alía con Kicillof, le ganarían a Milei en un presunto balotaje. En este marco de ataque a los convenios, de ataque al salario, de pluriempleo, de superexplotación de la clase obrera, los compañeros de Miriam Bregman, los compañeros del FITU, han sacado un manifiesto para, digamos, dejar en claro qué es lo que ellos harían si llegan al poder. Perdón, cuando hablas del FITU, hablas de todos los partidos del FITU. No, el que sacó bueno, ella es la candidata al FITU y nadie criticó el manifiesto, con lo cual se entiende que el manifiesto es un manifiesto aprobado por todos, o por lo menos, si vos te callaste, ya está, por omisión no dijiste nada. Ese manifiesto es, digamos, un manifiesto de una izquierda que quiere gobernar el país dentro del marco del régimen capitalista. Es decir, sin chocar con las empresas, sin chocar con los bancos, sin chocar. Es decir, miren, hace poquito ganó un tipo en Nueva York, ganó el alcalde, que fue un fenómeno mundial, porque es un tipo que no es ni siquiera yanqui, es africano. Y siendo africano, se crió ahí en Nueva York, no puede ser candidato a presidente, porque tiene que ser norteamericano. Y él ganó y dijo, en Nueva York es como decir, la concentración capitalista más grande del mundo, o ahí, pegan el palo, ¿no? Está la bolsa, están los edificios, ahí, ¿qué hace un tipo de izquierda? Y bueno, él dijo, acá la gente necesita que se congelen los alquileres, acá la gente necesita transporte público gratis, y acá la gente necesita guarderías, las mujeres necesitan guarderías para poder ir a trabajar. Y yo voy a hacer guarderías gratis, transporte gratis, y voy a congelar los alquileres, y lo voy a financiar con un impuesto a las grandes fortunas que hay acá en Nueva York. Ese programa es 10.000 veces más combativo que el que planteó Miriam Bregman. Y Mamdani es un tipo del Partido Demócrata, es decir, es el partido del imperialismo. Los demócratas, es decir, son el partido sindical en Estados Unidos y demás, pero es un partido con todos los presidentes que pasaron y demás. Uno no puede decir, no, esto es un partido de izquierda. Es el Partido Demócrata. Un funcionario del Partido Demócrata presenta un programa a la población que va más a fondo contra el capital que presentó Miriam Bregman. Nosotros hemos criticado este manifiesto, con esto ya termino, porque ¿cuál es el problema? ¿Cómo se ordena un programa político en la República Argentina? ¿De espaldas a la crisis internacional? Por ejemplo, suponete que ganamos. Nosotros nos postulamos a elecciones, no renegamos, nos postulamos siempre. Luchamos por postularnos, pero nos postulamos a elecciones. ¿Qué? Los capitalistas van a decir, uy, qué bueno, ganaron los trotskistas. Bien, vamos a dar aumento de salario. No, van a hacer todo para voltearte. Y entonces vos tenés que decirle al pueblo qué vas a hacer
para que no te volteen. Porque si no decía, no, quédese tranquilo, vamos a hacer una constituyente democráticamente, vamos a discutir todo, en 24 horas se fue toda la guita al exterior. Escuchame, se va al exterior si el que puede llegar a ganar es Kicillof. Imagínate si vamos nosotros. Hay que ser lógicos. Y en vez de decir, bueno, mira, nosotros vamos a gobernar y va a ser así, y vamos a cortar la salida de capitales así, nacionalizar la banca. Y dice, no, bueno, nosotros estuvimos bien, hubo cosas muy importantes como el IAPI, que fue una medida del gobierno de Perón para hacer impuestos a la... Son como retenciones, vienen a ser como retenciones. La Junta Nacional de Grano. Es decir, un manifiesto que tiene una característica que transpira eso. Es un manifiesto para no asustar. No, que nadie de la clase media del barrio inglés piense que nosotros vamos al choque. Y yo cuando decís, bueno, asume un dirigente sindical y dice, no, nosotros tranquilos, vamos a ir por la vía del diálogo, vamos tranquilos, nadie se asuste, nadie cree que vamos a organizar la guerra. Cuando en realidad la guerra está planteada. Es decir, Trump va a decir, qué bueno, ganó Miriam Bregman, qué simpática que venga a tomar un café. Por supuesto que no. Van a venir los buques, van a ver cómo es el portaaviones ese que tienen ahí, el Gerald Ford que tenían en la puerta de Venezuela, lo van a tener acá al puerto de Buenos Aires. La gente que está en el casino va a tener que salir corriendo. Entonces, el manifiesto de ellos es la prueba de que dicen, bueno, nosotros vamos a hacer una fuerza de las características de Podemos en España. Una fuerza del régimen sin chocar, sin confrontar. En vez de plantearle a una clase obrera que está buscando una salida, y bueno, ¿por dónde va la cosa? Para nosotros es muy importante que haya un ascenso de la votación de la izquierda. Les cuento, aunque no sea por nosotros, ¿no? Así porque dicen, che, pero Pablo, ustedes van a seguir sacando el 0,8 y Miriam se va al 12. Pero el hecho de que 12% esté votando a la izquierda, potencialmente, puede ser más, puede ser menos, lleva el debate que nosotros tenemos planteado con la izquierda, lo saca de las aulas, lo saca del encierro y pasa a ser un debate de masas. ¿Se entiende? Es decir, el ascenso de la discusión de la izquierda nos permite a nosotros un debate programático. Y hay otro problema. Las fuerzas electorales que crecen rápidamente caen, porque no enraizaron. El triunfo de Irán y la lucha de Hezbollah, independientemente de que nosotros no somos pro Hezbollah, son corrientes nacionalistas, conservadoras, son religiosas, las mujeres no tienen derecho, pero esas fuerzas tienen raíces echadas en el pueblo. Es decir, que yo vi una marcha que había en Irán o una movilización, no sé por qué se están movilizando, y empiezan a caer las bombas, y la gente no entra en pánico y dice, no, ¿cómo? Me habían dicho que iba a hacer todo por las buenas, y de repente, no, dice, sí, hijo de puta, no vas a bombardear, ahora vas a ver. Ese espíritu es el que no tiene el manifiesto de Miriam Bregman. Es un espíritu, es decir, es una cosa que para la clase media de la capital, a la cual ella pertenece, le ha caído muy bien. Che, qué lindo. Vamos a todo esto, vamos a hacer, vamos a arreglar. Entonces, ¿se puede dentro del capitalismo? ¿Se puede en medio de la guerra que está copando? Es decir, ustedes fíjense algo, y con esto termino porque ya después me van a retar. La última vez. La última vez. Teoría después me caga pedo. Han bloqueado a Cuba. Le han hecho un bloqueo criminal que es más grave que el bloqueo que se hacía históricamente, que Obama había tratado de flexibilizar en un momento. Ahora le han bloqueado el acceso al combustible. Entonces, no sé si alguien vio, ¿cómo se llama el escritor cubano este tan... Padura. Padura, dice que ellos eran de la juventud comunista, que le decían la juventud iluminada. Y dice, ahora somos la juventud iluminada de 8 a 12 y de 12 a 6 sin luz. Bueno, ahora, nada, le han cortado el acceso.
Y los gobiernos, Sheinbaum, Lula, los gobiernos centroizquierdistas de Latinoamérica, no han ni amagado con romper el bloqueo. Cristina Kirchner no se ha pronunciado contra la caída de Maduro, contra el gobierno. Y le han aplicado a Maduro lo mismo que a ella. Ella dice, no, yo no me voy a pronunciar por Maduro porque ahora ha iniciado un proceso dentro del Congreso por su liberación. No sé si vieron que Pichetto está diciendo ahora que la necesita libre porque tiene que haber una alternativa electoral. ¿Se acuerdan que, esto lo digo para los que siguen la política obrera siempre, pero nosotros dijimos que era muy posible que la burguesía impulse un frente grande, un frente como el de Lula? Vieron que Lula pactó contra los que le metieron en cana a él, contra que voltearon a Dilma Rousseff, con todos para derrotar a Bolsonaro. Un frente de la esperanza, se llamaba algo así. Y nosotros dijimos, bueno, puede aparecer contra Milei una tendencia así. El problema es que nadie tiene los votos. ¿Quién tiene los votos? Cristina. Entonces Cristina tiene que salir a carta. Entonces Pichetto y otros funcionarios que no dijeron nada cuando la metieron en cana, ahora dicen, no, la tenemos que liberar porque tiene que haber una alternativa a Milei. Esa alternativa siempre va a ser dentro de los términos del protectorado. Bueno, lo más importante de nuestra charla para los nuevos es el debate, así que no se priven de preguntar, comentar, opinar, polemizar, siempre en el marco del respeto. Desde el punto de vista que vos hablas con respecto a siempre tener que... Habla si te escuchan todos. Bueno. Hola, me llamo Ricardo. Está bien, sale. Hola, bueno, me llamo Ricardo. Más cerca, ponte más cerca. Y la pregunta sería, ¿por qué siempre recurrir a los, bueno, que lo ha instaurado desde los gobiernos de Videla, de la dictadura, siempre tener que pedir dinero para salir a rescatar la economía argentina? O sea, no hay otra alternativa, ya que el mundo ahora que está en este conflicto de Irán, de Ucrania, no habría otra salida sin mirar a Estados Unidos y mirando más a China o a Rusia, de concretar ahí una alianza, pero que no sea alianza porque el norte ya se sabe que sus portaaviones tiene 11 y bueno, los alinea y desde Nueva York hasta Tierra del Fuego puede poner uno a X distancia del otro y bueno, esa es la respuesta de que por qué nadie se alinea en un pensamiento positivo hacia Cuba y por qué Cuba de hace más de 60 años o más viene sufriendo de los partidos demócratas o republicanos la miseria de ese bloqueo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tantos intelectuales que han ganado premios Nobel en Latinoamérica nunca han hecho una lucha para romper ese sistema de bloqueo? Porque ahora es el bloqueo de la luz, pero el hambre también existe, la postergación de no tener recursos médicos, porque la medicina es muy buena, pero ellos no la pueden consumir, no tienen medicamentos, o sea, tienen un faltante, pero no es de combustible de ahora, es de otras décadas. Y se profundiza más porque el gobierno que hay ahora en turno de Estados Unidos promueve esto por un tema de marcar esa pertenencia de que de esta franja del hemisferio ellos son los dueños. Y eso creo que los partidos, vamos a hablar de Argentina, nunca concretan una idea de, no digo salirnos de los famosos préstamos de Estados Unidos, sino de, bueno, volcarnos a otra idea, de que haya otra alternativa que no sea la usura de siempre estar viviendo de ellos. ¿Por qué? Aunque hable otro compañero. ¿Otra pregunta? Sí, después Después Bueno, no. ¿Ya? Ahí. Bueno, mira, yo tengo la cuestión de
de estas cuestiones ahora electorales concretas, yo creo que no es solamente lo que ellos vayan a proponer, sino de que, porque vamos a suponer que ellos, digamos, sacan como propuestas como el tipo el yankee que sacó la cuestión de los alquileres, de una cosa y de otra, pero subiendo el gobierno, ¿qué posibilidades tiene para desarrollarlo y para poder defender eso? Si no tiene si no se tiene organizado los trabajadores, si digamos ella diga, bueno, voy a hacer tal cosa y en qué lugar lo va a consultar con el pueblo, digamos, pueblo entre comillas, ¿no? ¿A dónde lo va a consultar? ¿Con quién lo va a consultar? ¿Cómo lo va a votar? ¿De qué manera lo va a hacer? Entonces a mí me da la impresión como que eso es una vez más que la izquierda va a fallar. Y es una experiencia más para los trabajadores nefasta. En ese sentido lo veo. Y quizás los votos, que tengan más votos, y no sé hasta qué punto, ¿no? Pero creo que es una experiencia nuevamente nefasta para los trabajadores. Creo que la cuestión, medio como que no están dadas las condiciones, pero ¿por qué? Porque ni desde los mismos organismos de izquierda no se han organizado. Esa parte la tengo medio en gris, no estoy bien segura si es así, si es que va, si es que están abajo, si no suben, si no entienden, esa parte la dejamos. Pero la postura esa es una cosa. Y después tengo otra cuestión, otra duda. Viste que nosotros se pone mucho acento con respecto a las necesidades de los trabajadores, las luchas de los trabajadores y los derechos de los trabajadores. Pero ahora con este gobierno están sucediendo cosas que van, digamos, en el campo más nacionalista, que son, por ejemplo, el puerto de Rosario, que ya fue arreglado con sus amigos, a espalda de los trabajadores, a espalda del Congreso. Los peronistas no dijeron nada, todo así, todo tapado. Y ahora está otra cuestión de que Milei quiere, que es la cuestión de que ¿cómo se llama? Lo de la justicia, los jueces, bueno, la Corte Suprema sea totalmente de ellos. Y ya están moviendo piezas. Hay un señor, que es un diputado, no sé qué, que esta semana viajó a Israel haciendo arreglos que uno no sabe quién es. Bueno, no me acuerdo. Presidente de la Cámara de Pero no se sabe lo que fue a arreglar, ni qué arreglar, y ahora ya se habla de todo un movimiento que va a haber, en cierta manera, como para darle más lugar a los sionistas, y además de más lugar a los sionistas, darle la posibilidad a los sionistas de tener todas las leyes del agua al favor de los sionistas. Que si vos no pagaste 2 o 3 boletas del agua, te la cortan directamente. Entonces, hay muchas cosas que no se van a poder, digamos, pelear, porque van a estar los jueces puestos por ellos. Entonces, eso quizás sea un campo nacional y popular, ¿no? O nacionalista, pero mirá, esos temas también son cuestiones que bueno, que se tienen que sacar a la luz, porque escúchame, ¿qué hacen el Congreso? ¿Qué hacen los peronistas en este sentido? ¿Qué hace Kicillof con todo esto? En eso, esas son mis dudas. Sí, otra cosa con respecto a Cristina, si bien se puede unir a la izquierda, tiene un piso. Cristina no sube más del piso que tienen votos. Y eso también lo y a deberían Cristina le van a pensar enchufar cosas de Lamia. Vas a ver que así, digamos, por si a Cristina no le van a no. Para contestar lo que decía Evelina, con respecto al sionismo,
creo que no tenemos que olvidarnos, compañeros, que el tema del sionismo, ya la injerencia que viene teniendo, no es solamente de este gobierno. Porque el funcionario de Alberto Fernández, Guado de Pedro, habilitó para que venga la empresa Mecorot, que es la que les corta el agua, la que les prohíbe el agua a los palestinos, para que tenga injerencia en 12 provincias argentinas. O sea que esto no es de ahora, esto ya viene de antes. ¿Qué hacemos con eso? Y bueno, la injerencia de los sionistas ya está. Incluso ahora se instaló acá el tipo el dueño de Palantir, se compró una casa de 12 millones de dólares, de pesos, no sé qué. Hace poco lo fue a ver Graboy, ¿no? Que algunos lo ven a Graboy. No, que piola que Graboy. Y lo fue a ver a Graboy y estuvo hablando con Graboy. Entonces, mirá que piola que Graboy, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, Ya se combatió ahí. sí, bueno, tenemos un presidente que marca mucho el sionismo en su pensamiento y bueno, eso también la población no lo ve y no entiende qué quiere decir eso. Y bueno, volvemos a la falta de memoria histórica que deberíamos todo el tiempo estar recordando, ¿no? Aparte de los también desaparecidos y gente que no pensaba como los dictadores que bueno, fueron puestos por el establishment de ese momento, ¿no? De la época de Videla, que bueno, fueron los que golpearon las puertas de los cuarteles. ¿Sí? Julio, ¿querías hacer una pregunta? No, quería señalar una cosa. Escuché 2 veces que dijeron que los peronistas no hacen nada. No es que no hacen nada, hacen y votan a favor de todo lo que está haciendo Milei. No es que se quedan callados y dicen, no, yo no me meto. No, se meten y votan todo a favor. Bueno, pero no veo en ningún lado que haya denuncias. Hay denuncias, creo que ellos mismos denunciaron como traidores a algunos de sus gobernadores. O sea, la rama más de izquierda, digamos, del peronismo, los ha denunciado como traidores, pero ahí están. O sea, con ese asunto no pasó nada. Pero sí, quería señalar esto, sí hacen y están haciendo lo que necesita el capital, que es estar sumido a las órdenes de Donald Trump. Claro. Y otro silencio importante que quería señalar es que Cristina no solo es que no dijo nada respecto a qué es lo que está pasando a lo de Maduro, sino que Cristina no dijo absolutamente nada, jamás nadie se pronunció por el asunto del genocidio en Palestina, ningún peronista se pronunció en contra del genocidio. ¿No quería señalar esto? Señor. Bueno, pero eso porque los medios de comunicación son pro Israel, o sea, acá las comunicaciones de los noticieros es siempre tildando a Israel como pobres que lo invaden y pobres que lamentablemente tienen que tirar bombas y destruir Palestina y los que atacan Irán. Una de las primeras bombardeos que hizo Israel fue atacar las plantas de potabilización de agua de los iraníes, pero ya lo había hecho con los palestinos. Y después le venden Mecorot. Entonces ellos tienen un pensamiento muy dirigido a lo que es el exterminio, ¿no? Porque de eso no se habla, del exterminio de la raza y del pensamiento que el pensamiento que tienen los iraníes es un pensamiento de una cultura que tiene 7.000 años o más contra la decadencia de Estados Unidos, que es de 300, 400 años, pero la verdad que estar discutiendo del liderazgo de ellos es como muy negativo, creo. Creo que la construcción se tendría que basar en otro pensamiento diferente a lo que está haciendo Estados Unidos, pero despegándose de toda la masacre y la miseria existencial que tienen ellos cuando bloquean los países, bombardean los países y bueno, generan las enfermedades virales que hay en el mundo y bueno, ya se sabe lo que pasó acá en Argentina con nuestro presidente Alberto Fernández, que mandó los aviones a repatriar a los argentinos con el coronavirus en nuestro país y bueno, tuvimos el flagelo ese, ¿no? De no tener un presidente que no supo contener una enfermedad
y bueno, tuvo que salir a pedir plata para traer vacunas y generar toda como una propaganda de que él era parte del mundo globalizado y podía estar hasta realizando vacunas acá. Y eso es toda una propaganda barata que la gente mayor la lee en el diario, los jóvenes y se ponen la banderita en el auto y vamos que somos argentinos, vamos a ganar. Y creo que, bueno, volvemos a la cultura, que la falta de cultura y de memoria es lo que nos está trazando como civilización, como humanidad. Bueno, no, yo solamente quería decir, ¿se escucha más fuerte? Sí. Más cerca de la La boca. boca. Cerca. Casi que lo tenés que contactar. No, yo quería decir sobre el tema de que nosotros en la provincia de Buenos Aires, como trabajadores de la provincia, también estamos viviendo un ajuste tremendo, que no solamente que es Milei, que ajusta y apoya la guerra en todos los sentidos, sino que desde la provincia de Buenos Aires nosotros estamos totalmente empobrecidos, los trabajadores, porque nuestro patrón, que sería Kicillof, no nos ha dado... Haciendo la plancha. No, la plancha por ahí sería mantener nuestro salario ahí, pero nosotros vamos a la baja, o sea, hay inflación y no nos aumenta nada, entonces nosotros nos vamos hundiendo. O sea que acá es todo todo el arco político, incluso hasta el propio FIT, con el tema de que ellos ganaron en algunos lugares el sindicato como Suqueba Matanza y sacan ahora un paro de la galera por consultas por WhatsApp. Mientras el método que siempre tuvimos la docencia combativa es asamblea por escuela y con mandatos y sacar de ahí un plan de lucha. Así que se están amoldando a lo que es la Celeste, que sería el brazo gremial de Kicillof en la provincia en la docencia. Nada de eso. Contesto algunas y... Sí, porque si no se hace... Sí. No, además yo me voy a olvidar. Estamos más o menos, un poco comentar que hasta las 19, un poquito más, 19:30 que tenemos como el espacio, estamos medio promediando, así vamos dando el Sí, vamos a ver. No, Ricardo hizo un planteo... Sí, seguimos. Bueno. Ricardo hizo un planteo que, digamos, resume el problema de cómo se piensa un gobierno de trabajadores en Argentina. Es decir, él dice, bueno, podemos no depender de Estados Unidos. ¿De quién nos agarramos? Digamos, de China, de Rusia. ¿De quién? Con maquillaje. No, se entiende, entendí perfectamente a dónde va. El tema es el siguiente. Yo tuve un debate con este profesor venezolano que les contaba a ustedes, que es un profesor chavista y que está muy descontento con, digamos, que el chavismo no dio batalla. Es decir, así como Perón no peleó en el 55, el madurismo no peleó en 2026. Y él lo que me decía en el debate, que dice, la guerra es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque al ser la guerra una gran oportunidad, al haber escasez de alimentos, por ejemplo, ahora, o al subir el precio del petróleo, si Argentina prevé la cuestión de la guerra, Argentina va a tener una etapa como la que vivió Perón en su primer gobierno, de superávit comercial, y le van a salir los dólares por las orejas o la moneda que sea que en ese momento sea. Para los militantes de política obrera, esta posición es una posición que rechazamos. ¿Por qué? Porque la guerra es la explosión de todas las contradicciones del régimen capitalista acumuladas durante años, y la guerra abre la posibilidad de revoluciones.
Y en una etapa revolucionaria, la revolución se hace luchando contra la guerra. No aprovechando y diciendo, bueno, va a haber necesidad de trigo, vamos a plantar trigo para vender trigo. Sobre la base de la muerte de los palestinos y de los iraníes. No. De ninguna manera. Nosotros, como gobierno de trabajadores, vamos a luchar contra la guerra imperialista y vamos a llamar a la movilización de los pueblos contra los gobiernos de la guerra. El gran problema de Trump es si logra o no logra imponer un régimen pacifizante en Estados Unidos. No lo pudo hacer en Irán. Pudo en Venezuela, no pudo en Irán, pero hay que ver si logra en Estados Unidos que la gente se banque, que no puede votar, que ya no tiene más derechos laborales. Hay que ver que no se puede circular por la calle tranquilo. No sé si va a poder. Les diría que no. Una apartheid latinoamericana. Una apartheid latinoamericana. Ahora, para la política obrera, el punto es explotar la guerra como una oportunidad para la revolución, porque la guerra sacude de la rutina de la clase obrera. El obrero, ¿qué quiere? Bueno, quiere ir a trabajar, cobrar bien, comer un asadito con la familia. No quiere la revolución. ¿Cuándo quiere la revolución el obrero? Y cuando dice, che, tu hijo me lo llevo para la guerra, che, no, esta vez no va a haber, no hay más salud porque el presupuesto va para la guerra. Es decir, cuando el capital remueve de la rutina a la clase obrera se moviliza y dice, che, basta, la paz. ¿Y la paz cómo se hace? A través de la guerra contra el gobierno de la guerra. Esa es nuestra posición. No vemos una posible alianza con otros gobiernos imperialistas, sino que nosotros vamos a luchar por la revolución de la clase obrera, por gobiernos de trabajadores en todos los países del mundo. Segundo gran problema que planteó María y Delina. Dice, la experiencia del PTS, de FITU, va a ser una catástrofe. 100% de acuerdo. Es decir, los obreros que se ilusionen con Miriam Bregman van a terminar derrotados. Si no, pregunten lo que está pasando en FATE. Ahora, el ascenso de la izquierda pone de manifiesto la crisis de dirección. Es decir, en vez de tener una dirección revolucionaria, la izquierda en la Argentina tiene una dirección como la de Bregman. Bueno, tranquilo, no asustemos a nadie, vamos a reformar esto que se puede reformar, vamos a discutir con todo, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos hacer frente a eso? Lo que nosotros tenemos que hacer es construir una dirección revolucionaria. Y cada obrero que le digamos que no se ilusione con Bregman y le llevemos los 7 artículos que sacamos Política Obrera criticando el manifiesto, en vez de ilusionarse y llegar y decir, uy, mirá, me la di de frente, choqué, le decía, no, tenían razón los de Política Obrera. Nosotros tenemos la responsabilidad de que la experiencia no vaya a la catástrofe. Entonces hay que militar y construir una alternativa, construir un partido. Si no, dice, bueno, nosotros miramos de afuera, y dice, no, esto le va a ir mal. Le va mal. Y bueno, entonces los obreros después hacen de derecha. Van y votan a otro Milei, a Aspriera. No, nosotros tenemos que decir, no. Hay que votar a la izquierda, hay que organizarse con la izquierda, pero no con la izquierda democratizante. Hay que organizarse con la izquierda revolucionaria, pero hay que militar. Esa es la clave de toda la cuestión. Porque si no, nosotros como corriente, somos una corriente chica, que tenemos legalidad en varias provincias, pero sí, ¿no? Somos más chicos que el PTS, un poco más chicos, no tanto más chicos, pero nosotros nos podemos decir, le va a ir mal, y después de yo le dije que iba a ir mal, dentro de 10 años los obreros siendo derrotados. Trotsky, cuando vio que el Frente Popular de España iba a la derrota, se mató para construir un partido de la Cuarta Internacional en España, para evitar que se integren al Frente Popular, No dijo, no, el Frente Popular español
va a la derrota, porque la derrota es sangre, son vidas. Nosotros tenemos como organización el desafío. ¿Qué es lo que distingue a esta guerra mundial de las anteriores? ¿Qué tiene el imperialismo que antes no tenía? Está decadente. Sí, está decadente, pero tiene unas bombas de la reputa madre. Sí, nosotros también. Sí, todos tienen. Pero Norcorea también. por eso, entonces, no podemos dejar que la tercera guerra se desarrolle y decir, bueno, después de la tercera guerra van a quedar todos destruidos ahí y van a venir a pedirnos a nosotros, van a llamar a nuestro local de acá de Urbi y van a decir, che, vengan a gobernar. No va a quedar nada. Hay un dirigente trotskista inglés que dice, si hay un enfrentamiento entre China y Estados Unidos, un enfrentamiento nuclear, no queda piedra sobre piedra en el planeta Tierra. Entonces, nosotros, las otras internacionales, lucharon contra la guerra, la segunda internacional y la tercera, lucharon contra la guerra en el marco de su desarrollo. Nosotros tenemos el gigantesco desafío de frenar la guerra antes que se desate. Porque en manos de estos criminales, como Trump, Netanyahu, Bolsonaro, Miller, la humanidad va a la catástrofe. Ese es el centro del problema. Y en medio de esto, una posición dice, no, bueno, esto no, acá nosotros vamos a arreglarnos así, asá, es verso lo del PTS, es verso. Bueno, punto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé cómo estamos de tiempo, Pelea. ¿Ya estamos? Estamos ahí, yo digo porque... Sí, vamos a cerrar. No, hay que plantear, sí me parece que hay que plantearla. No, decir, Eva, plantear las tareas y... Eso. Sí, hola, ¿me escuchan? Bueno, no, le pasamos a Eva, si no, bueno, lo que queremos es decir, planteando de que hemos salido de un congreso y una cantidad de tareas que hemos venido planteando, y a los simpatizantes, a los amigos, por supuesto estamos en medio de una campaña financiera muy fuerte, y es una campaña financiera política, y entonces lo que estamos haciendo es llamado a la juventud